isquio. ¿Sí? Isquio. Bueno, nosotros vamos a nombrar algunos detalles de este hueso coxal. ¿Por qué? Porque cuando vemos nosotros que cuando lleguemos a miembros inferiores, vamos a repetir a detalle. Ahora solamente vamos a nombrar pues partes que sean de importancia para el pelo. ¿Ya? Por ejemplo, en esta cara, podemos ver aquí una línea poco notoria que se llama línea arqueada, o también algunos la llaman línea innominada. ¿No tiene nombre? Línea arqueada o también línea innominada. Línea arqueada o línea innominada. Por debajo de esta línea arqueada o innominada encontramos este agujero que se llama el agujero obturador. Agujero obturador. Atrás del agujero obturador encontramos aquí esta espina. ¿Qué hueso era este? Isquio. ¿Qué se va a llamar esta espina? Espina isquiática, o también se denomina espina ciática. Espina isquiática o también espina ciática. ¿Tiene que ver con el nervio ciático ese? ¿Cómo? ¿Ciática tiene alguna cosa que ver con el nervio ciático? Claro, por ahí va a pasar el nervio ciático. Por debajo de esta espina se va a encontrar aquí una tuberosidad. Esta tuberosidad, ¿en qué hueso se encuentra? Isquio. ¿Qué se va a llamar? Tuberosidad isquiática o tuberosidad ciática. Tuberosidad isquiática o tuberosidad ciática. Bueno, esta pelvis, ponme las anteriores, Fabio, por favor. Ahí. Esta pelvis, pues tiene sus diferencias en lo que respecta a la mujer y lo que respecta al hombre. Por ejemplo, la pelvis de la mujer se va a denominar pelvis ginecoide. Tiene sus medidas y sus características que vamos a nombrar. El del hombre se va a llamar pelvis androide. Pelvis androide. Esas son las pelvis que pues teóricamente tendríamos que tener todos. Pero en algunos casos está la pelvis platipeloide. Platipeloide es una pelvis alargada así, como plato, por eso su nombre platipeloide. Otra pelvis se llama pelvis antropoide. Antropoides es una pelvis que está así como huevo, al revés, así. Son 4 tipos de pelvis que puede presentar el ser humano: ginecoide, androide, platipeloide, antropoide. ¿Sí? Son los 4 tipos. Bueno, esta pelvis, en la teoría, se dice que tiene sus medidas. Pero ojo, las medidas que voy a dar son las medidas de la pelvis femenina, no masculina. ¿O será necesario medir la pelvis masculina? No es necesario. La femenina sí. ¿Por qué? Para poder saber si va a tener parto o no va a poder tener parto. Por eso es que las medidas se toman solamente de la pelvis femenina. Para tomar las medidas de la pelvis femenina, se dice que la pelvis femenina, no solamente ella, sino también el masculino, tiene 3 estrechos. 3 estrechos. Estrecho superior, estrecho medio y el estrecho inferior. Así. Estrecho superior, estrecho medio, estrecho inferior. Son 3 estrechos que tiene la pelvis. Cada uno de estos estrechos tiene sus diámetros, sus dimensiones. Por ejemplo, vamos a empezar con el estrecho superior, el que está de color azul. El estrecho superior tiene un diámetro
antero, posterior. ¿Sí? Antero, posterior. Este diámetro antero-posterior también lo han llamado diámetro conjugado. Diámetro conjugado. Este diámetro antero-posterior o conjugado dice que tiene que ser 11 centímetros. 11 centímetros. Este diámetro antero-posterior o conjugado tiene que ser 11 centímetros. Luego va a tener un diámetro transversal. Así. Ahí. Un diámetro transversal. Ese diámetro transversal dice que tiene que medir 13,5 centímetros. 13,5 centímetros. Luego va a tener un diámetro oblicuo. Así. Diámetro oblicuo. Ese diámetro oblicuo tiene que ser 12 centímetros. 12 centímetros. Diámetro antero-posterior 11. Diámetro transversal 13,5. Y el diámetro oblicuo 12. Vamos a ver el estrecho medio. El estrecho medio solo tiene 2 diámetros. Así va a venir el estrecho medio. Dos diámetros. Va a tener un diámetro antero-posterior que mide 12 centímetros. Diámetro antero-posterior 12 centímetros. Su diámetro transversal, ¿cuánto va a ser? 12 centímetros también. 12 centímetros. Facilito. No hay diámetro oblicuo. No hay. Vamos para el estrecho inferior. El estrecho inferior, así viene. Es un poco deforme este estrecho. Así. Tiene un diámetro antero-posterior. Su diámetro antero-posterior dice que es de 7 a 10 centímetros. 7 a 10 centímetros. 7 a 10 centímetros. Su diámetro transverso 12,5 centímetros. 12,5 centímetros. Bien. Estas son las medidas. Ahora, esto es importante porque cuando la mujer ya está más o menos en el tiempo aproximado para que tenga su hijo, se mide la cabeza del niño en la ecografía. Y el diámetro, si el diámetro es más o menos 10 o menos de 10, va a poder pasar, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos visto que el diámetro más pequeño, más estrecho es 7 a 10 centímetros. Va a poder pasar. Pero si dicen, uy, la cabeza es de 13, ¿va a salir? No va a salir. No creo que salga. ¿Que le van a fracturar su coxis a la mujer? No, no va a salir. Por eso se dice, señora, mire, la cabeza de su niño es grande, tiene que ser cesárea. ¡Ay, que por qué me ha tocado un cabezón! ¿No? Eso se llama desproporción cefalopélvica. Hay una desproporción. ¿No? O a veces la cabecita es 10, pero la mujer tiene pelvis androide, pelvis del varón. Señora, mire, su pelvis es muy estrecha. No se puede, tiene que ser cesárea. ¡Ay, por qué me han hecho una desgracia a mi pelvis! Doctor, ¿no es mejor entonces hacer las medidas de la pelvis antes del parto? ¿No sería más adecuado? Antes del parto. Con una tomografía o rayo X. No, tú sacas rayos X, el chiquito se altera. Ah, sí. Lo vas a irradiar al Y chiquito. tomografía igual. Tomografía igual, la ecografía no profesional. Ah, diferente. Pero ahora, ¿a qué te referías con antes del parto? O sea, minutos antes del parto, una hora antes del parto. Puede ser bien, hasta mismo antes de estar fecundado el feto, digamos, el embrión. El embrión, porque se puede sacar las medidas de la pelvis. A toditos se les puede hacer valoración de pelvis. Ahorita buscamos un ginecólogo que les valoren a todos. Se puede, no hay ningún problema. Pero
cuando la mujer ya está embarazada, imagínense a los 2 meses, ¿cómo será la cabecita del chiquito? Será así. No se puede valorar. Por eso cuando la mujer ya tiene 37, 38 semanas de gestación, que ya son semanas aptas para que el niño pueda salir al mundo, ya va a respirar solito, se mide. Ahora tiene 10 centímetros, está bien. Parto, vamos afuera. Sí, se puede. Pero de las pelvis se puede valorar a todos. Ahora, ¿qué características tiene la pelvis femenina en relación a la pelvis masculina? Tiene sus diferencias. Por ejemplo, el estrecho superior, este estrecho que hemos marcado aquí grande, es más grande, es más amplio. El estrecho superior de la mujer es más ancho, más grande. Por eso es que las mujeres tienen más caderas, ¿no ven? Tienen más caderas, ¿no? Su cintura y su cadera. Del hombre no, del hombre como es. Parece un rectángulo nomás, ¿no? Todo recto. Pero bueno, así les gusta. ¿Qué vamos a hacer? Así nos han hecho. 2. El hueso púbico de la mujer es más alto. La separación entre los dos agujeros obturadores, entre el isquio, la separación entre los dos huesos isquio, es más abierto en la mujer, es más separado. Más separado. Más abierto. Las paredes, este grosor, las paredes a nivel de la cimes del pubis es más delgada. Las paredes son más delgadas. El agujero obturador, ¿cómo tendría que ser el agujero obturador en la pelvis femenina y en la pelvis masculina? El agujero obturador en la mujer es más alargado, en el hombre es más plano. El agujero obturador en la mujer es más alargado, en el varón es más plano. Otra. Las espinas isquiáticas en la mujer son más separadas, en el varón son más pronunciadas. En la mujer son más separadas, en el varón son más separadas. Y hay un detalle muy importante, algo que a veces no lo toman en cuenta mucho en esta de la valoración de la pelvis, pero sí es muy importante, los ginecólogos lo toman así. Que el sacro, cuando se articula con la columna lumbar, forma un ángulo. Colócame la imagen, por favor, de la columna. No, atrás está la fábrica. Ahí. Miren, la columna lumbar cuando se une con el sacro forma este ángulo. Este. ¿Qué se va a llamar ese ángulo? Promontorio. ¿Para qué servirá el promontorio? El promontorio es un punto en la valoración ginecológica. Cuando se hace el tacto vaginal, se hace de esta manera. Así. Más o menos se dice que esta longitud tiene 12 centímetros. ¿Sí? Más o menos. ¿No? Siempre hay los tipos que tienen más de gorila, ¿no? Pero hay que tener cuidado, van a desgarrar todo eso. ¿Sea así? Sí. Eso se ve cuando están ya en internado y demás. Cuando dice el médico, anda a valorar a esa señora cómo está. Puta, se ha visto que el animal meca así como si fuera cosa y le han desgarrado las heridas a nivel del cuello uterino. Hay que meter con la cabeza para poder valorar. Entonces, cuando uno hace el tacto, mete los dedos, en una pelvis femenina no se tiene que tocar promontorio, nunca así, nada, cero. En la pelvis masculina se toca con mucha facilidad, se toca. Entonces, cuando ustedes valoren pelvis femenina y se toque el promontorio, quiere decir que esa mujer no puede tener nunca parto normal, nunca, porque la cabeza del niño se va a quedar aquí. Ahí se va a quedar, ya no va a bajar, ahí quedó. Entonces, en la valoración no se tiene que tocar promontorio en la mujer.
Si se toca, uy señora, discúlpeme, no, aunque lo baje de arriba, no se puede. Todos sus hijos se salen. No, como era el de ayer, ¿verdad? Le pregunta a su compañero, ¿y si se toca promotor, qué hacemos? Ah, aborto. Imagínense, la mamá 9 meses, han comprado la cuna, los juguetes, la ropa, han hecho baby shower, todo. Señor, aborto. Ya pasó. Aborto, yo le aborto. No, se sale. ¿Ya? Entonces, ¿qué es el promontorio? El promontorio es el ángulo que se forma por la unión del sacro con la columna lumbar. Es un punto pélvico muy importante. Todo esto que hemos hablado de las medidas, hemos hablado de las características de la pelvis, hemos hablado del promontorio, se llama pelvimetría. Pelvimetría es la medición de la pelvis. Hay pelvimetría externa y pelvimetría interna. Aquí hemos hablado de la pelvimetría interna. La externa ya van a ver en su corte. ¿Listo? Nada más. ¿Alguna pregunta, duda, curiosidad que tengan? Bien. Entonces aquí nos quedamos. La próxima clase, el día martes, vamos a ver todo lo que es articulaciones y ligamentos de la columna en general, pelvis, etc.